Pues la semana pasada estábamos viendo algo muy hermoso que el Señor nos enseñaba y nos daba acerca que tenemos que trabajar para su reino y tenemos que hacer las cosas a la manera de nuestro Dios. Pero el Señor nos quiere mostrar hoy, en este día, en esta tarde, que todo lo que nosotros hagamos para el Señor debe ser desinteresado, debe ser a cambio de nada. Que todo lo que Dios nos dé y todo lo que Dios nos pueda entregar debe de ser siempre bien recibido, sin quejas, sin murmuraciones, sin cuestiones. ¿Por qué, Señor, haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué me pasó esto, Dios? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Nosotros no somos absolutamente nada, ni nadie para cuestionar a nuestro Padre eterno de lo que Él hace en nuestra vida. Porque si entendemos y sabemos que nuestro Dios es un Dios perfecto, Él va a hacer todas las cosas perfectas en nuestra vida. Y que Él no las va a hacer en el momento en que nosotros las necesitemos. Porque Dios sabe el momento y el tiempo exacto en que Él tiene que hacerlo. Porque su voluntad es la que tiene que ser hecha y no la nuestra. El Señor me mostraba algo que yo pudiera hablar y predicar acerca de todas las maravillas que Dios nos tiene preparadas y nos tiene que entregar y nos va a dar. Pero esto muchas de las veces podemos verlo en aquellos hombres que solamente hablan de esto, solo para atraer la atención y la mirada de las personas, que solo buscan las bendiciones de Dios. Pero vuelvo a repetir, si Dios no ve nuestra entrega, nada de esto lo tendremos. Podemos ver una escritura, una historia que la hemos visto, yo pienso que si no cientos de veces, a lo mejor más o menos, no sé yo. Pero sí la hemos leído muchas veces. En esta escritura podemos ver cómo multitudes, pero multitudes de gente seguían a Jesús. Al ver que todas estas multitudes le seguían, el Señor les dijo a sus discípulos que se fueran aparte a un lugar desierto, que se fueran a descansar, porque ya la multitud los tenía cansados y agobiados, porque solo andaban buscando sacar provecho. Lo mismo de siempre, lo mismo de estos días y lo mismo que seguirá pasando, así como fue hace 2000 años, así sigue siendo en estos días. Vamos a leer una escritura en Marcos, capítulo 6, de los versículos 30 al 34. Vamos a ver esta historia. Una historia de hechos reales, que aunque muchos científicos y muchos de aquellos que estudian todos los acontecimientos, si fueron reales o no fueron reales, pueden darse cuenta de esta maravillosa obra que Dios hizo, que nadie jamás la ha podido realizar y jamás la ha podido, ni nadie más la ha podido hacer. Vamos a ver en Marcos 6:30, Ramón, hasta el versículo 44. Marcos 6, Ajá. 44. Ajá. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y lo reconocieron
y muchos fueron allá a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Pídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaban por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Hasta el 44. 41, 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Nadie en la historia jamás ha visto un milagro de esta magnitud. Con tan solo 5 panes y 2 peces pudieron comer 5,000 personas, 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Y todavía dice que sobraron, recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. De aquí es donde nosotros hoy Dios nos va a enseñar algo, que podemos ver cómo es el trabajo de atender a tanta gente necesitada y hambrienta, no solo de la palabra de Dios, sino también hambrienta de sus estómagos. Comparado con los días de hoy, ni siquiera muchos de nosotros queremos sacrificar ni tan solo unos minutos de lo que decimos nosotros es nuestro tiempo, ya que no digamos para atender a gente necesitada de la palabra de Dios, sino que ni siquiera nos preocupamos por nosotros mismos de atender nuestra vida espiritual, o sea, el tener una comunión íntima cada momento con nuestro Padre. Cuando los apóstoles se fueron solos en una barca a un lugar desierto, como nos dice el versículo 32, fueron vistos por mucha gente que los reconocieron y fueron a seguirles a pie. Ahí podemos ver la necesidad de la gente para ir desde las ciudades para seguir a Jesús. En el verso 33, y a muchos de nosotros nos da flojera a veces venir aquí los martes a alabar al Señor y buscarlo, aún estando aquí en nuestra propia casa o viniendo de lugares que no son tan lejanos. El versículo 34 dice que salió Jesús y al ver esa grande multitud tuvo compasión de la gente, porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hoy en día quiero hablar algo de estas cosas. Alguien puede sentir lo que sintió Jesús cuando puede ver la grande multitud de gente que no lo conoce, de gente que está perdida, de gente que necesita de Dios y que están llenos, como veíamos la semana pasada, de fábulas y de tantas enseñanzas irreales e ilógicas enseñadas por hombres. ¿La gente siente compasión por esa gente? ¿O se le pone un signo de pesos en los ojos
cuando ve esa grande multitud de personas. Sin embargo, el Señor Jesús dice que tuvo compasión de esa gente, porque la vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Y Él comenzó a enseñarles muchas cosas. Oh Dios Todopoderoso, si así sintiéramos nosotros al ver tanta gente necesitada, si nos doliera ver que están en creencias erróneas y que piensan que por sus obras van a ir al Padre y que no pueden entender que no se puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Hoy solamente se trata de ver qué provecho sacan de esas ovejas. Y el decir que Jesús tuvo compasión es que se compadeció de ellas. Porque los vio muchos de ellos. Tenían enseñanzas religiosas con leyes establecidas por hombres y leyes que ni siquiera los que las enseñaban las podían cumplir. Sin embargo, el Señor comenzó a pasar el tiempo con ellos. Así como nosotros empezamos a hablarle a la gente de Cristo, a tal grado de que empezamos nosotros a hablarles y vemos que mucha gente tiene hambre del Señor, que no lo conocen. Y estos apóstoles, al ver que estos estaban pues pidiendo enseñanzas y queriendo conocer más de las cosas celestiales, empezaron a sentir hambre. Pero ya no hambre de la palabra, el hambre de la palabra ya la tenían, empezaron a sentir hambre en sus estómagos. Y les dijeron los discípulos al Señor: Señor, pues ya velos despidiendo, ya velos corriendo, ya échalos fuera. Porque se nos está haciendo tarde, Señor, y la verdad, no trajimos nada para darles de comer. Y empezaron las ideas. Jesús mismo les dijo a los apóstoles en el versículo 37, denles ustedes de comer. Y ellos inmediatamente, pues ¿de dónde vamos a sacar, Señor, tanto dinero para darles de comer? ¿De dónde vamos a traer los alimentos? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Se ocupan como 200 denarios, como 200 días de salario para darles de comer a tanta gente. Incluso algunas víboras rapaces que andaban por ahí entre los apóstoles con pensamientos humanos, empezaron a pensar en levantar tal vez hasta una cooperacha, que ahora le llaman ofrenda en estos días. Levantar una ofrenda para poder comer. O como aquellos tantos grupos que para conseguir dinero ponen de aparato a niños, a ancianos, a gente necesitada para hacer sentir a las personas compasión y puedan pedir ayuda para sacar dinero. Yo pienso, yo creo y el Señor ve que toda esa gente que se dedica a estas cosas, a estos negocios, de todo lo que le saca a la gente, porque aunque seamos malos, tenemos sentimientos en cuanto a ver a alguien necesitado, hambriento, sentimos compasión. A veces en la calle nos sale gente pidiéndonos una ayuda, pidiéndonos dinero para comer, y pues a veces hasta mal nos sentimos porque no traemos dinero y porque no les podemos dar. Incluso muchas de las veces también esta gente solo pide porque ya es una manera, un modus vivendi. Pero toda esta gente que está viviendo de una manera deshonesta, Dios va a pedir cuentas. ¿Cuánto de ese dinero que pudieron conseguir poniendo niños necesitados, abandonados, huérfanos y ancianos desamparados, sin ayudas, enfermos? ¿Cuánto dinero fueron para esos casos? ¿Y cuánto dinero se quedaron con ellos? Ellos con ese dinero.
Si así pasa en el mundo espiritual, y así de la misma manera está pasando en el mundo material, porque nuestros gobernantes también ponen a levantar obras y hacer tantas cosas y trabajos para hacer creer a la gente que todo el dinero que están sacando del pueblo se está invirtiendo en obras. Pero igual es ahí. Solamente yo pienso que invertirán un 30%, pero el otro 70% empiezan a meter cosas, goles, por así decir, para ellos mismos. Qué triste es trabajar de esta manera. Yo pudiera hablar hoy y decir, Señor nos tiene muchas bendiciones. Dios tiene muchas promesas y las tiene a todos aquellos que queremos servirles, pero queremos hacerlo de corazón. Dios ya está enfadado de este tipo de iglesias, de este tipo de gobernantes, de este tipo de supuestas instituciones de ayuda, que no son más que solamente cosas de aparato nada más. Nosotros que verdaderamente amamos al Señor con todo nuestro corazón, queremos que aunque nuestra vida vaya en ello, las maravillas y las obras las vamos a hacer así como Dios las hizo. Él va a multiplicar cada peso que ponga en nuestras manos. No debe desviarse absolutamente nada para beneficio propio. Dios se tiene que encargar de nosotros y Dios se tiene que encargar de decirnos, esto es tuyo y esto es para la obra. Ni un 5 más. Así como Ananías y Zafira, que vendieron esa propiedad y entregaron una cantidad y se quedaron ellos con otra cantidad, queriendo engañar al Espíritu Santo. En ese momento cayeron muertos. Primero Ananías y después su esposa Zafira. Las cosas del Señor verdaderamente son delicadas. Las cosas del Señor tienen que ser exactas, porque Dios es un Dios perfecto. Y si vamos a entregar algo para el Señor y ya estamos pensando en sacar provecho, no va a funcionar. Esto es lo que Dios nos está enseñando a nosotros hoy en este día, porque Él va a poner en nuestras vidas gente con hambre, gente necesitada de la palabra del Señor. Y si no hacemos las cosas bien, hasta que aprendamos, empezaremos a trabajar. Así que el Señor tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor multiplicó panes, peces, y la gente comió hasta saciarse, la misma gente empezó a decir, aquí la hicimos ya. Aquí ya tenemos todo solucionado. Ya no nos vamos a preocupar por conseguir nuestros alimentos. Pero Dios nos dice una cosa y hace otra. Él nos dijo que íbamos a trabajar si queríamos comer. Y el que no trabajara, que no coma. No nos dijo, busquen a alguien que les va a dar de comer y va a hacer milagros y ahí pásensela cachondo. El Señor no dijo esto. Jesús mismo, como Dios, que era, notó esto. Notó que muchos le seguían, pero le seguían por interés. Cuando el Señor notó esto y veía que todos estos milagros hacían pensar a toda esta gente en la comodidad de vivir sin hacer ningún esfuerzo, porque si seguían al lado de Jesús, pues siempre iban a tener el alimento, no solo espiritual, sino el alimento material asegurado. Pero qué sorpresa se llevaron cuando el Señor les dijo que le seguían solamente porque habían saciado sus estómagos. Cuando nuestro Señor empezó a hablar claro de las responsabilidades que nos corresponden a cada uno hacer como hijos de Dios, muchos
ya no quieren seguir. Señor, si es así de esa manera, no le entro. Señor, si no me vas solamente a dar, yo también tengo que aportar, trabajar, luchar, sentir amor, sentir compasión por las almas. Yo así no le entro, Señor, porque yo solamente quiero hacer lo que a mí me agrada. Hay una escritura que el Señor nos da en Mateo 20:16, en donde nos dice Él que va a haber mucha gente de esa manera. Y que muchos van a ser llamados, dice la escritura. ¿Quieres leerla, por favor, Ramón? Mateo 20:16. 20:16. Ajá. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Sí, Mateo 20:16. Así es la palabra del Señor. Muchos van a seguir al Señor. Muchos van a buscarlo, pero muchos solamente por interés propio. Por ver qué provecho sacan del Señor. Muchos van a las iglesias donde se reúnen simplemente a ver qué bendición van a recibir del Señor. Ahora sí, como dijéramos, espiritualmente hablando, van derrotados, van con las baterías completamente muertas, descargados, y van a cargar baterías y a ver qué reciben del Señor. Pero no funcionan así las cosas de Dios. Con el Señor hay que dar para poder recibir. Hay que llegar con una actitud de servicio en todo tiempo. Señor, ¿qué puedo ofrecerte hoy? Yo sé que lo que yo pueda darte, Señor, no es suficiente. Ahora, pedir para que decir que es para ti es el insulto más grande que podemos hacerte, Dios Todopoderoso. Porque tú, Señor, no necesitas de nadie, ni eres deudor de nadie. Tú eres dueño de todas las cosas del cielo, de la tierra, del oro, de la plata. Tú eres dueño de todas las cosas. El decir que es para Dios es una ofensa terrible, porque Dios no es ningún necesitado. Así como pensó Judas cuando los ahorros que tenían ellos y querían darlo a la gente necesitada, él dijo, pues, hay que dárselo a la gente necesitada, pero él ya estaba pensando en qué dárselo. Hoy en este día el Señor tiene tantas cosas para sus hijos. Primeramente, una de ellas es notar que el tiempo es corto, que nos queda poco tiempo y que el Señor cada día viene más pronto. Que no estamos cumpliendo más años de vida, sino estamos cumpliendo menos días de vida. Y que lo que nos queda de nuestro tiempo y nuestra vida, tenemos que dársela a Dios. Porque Dios nos ha llamado a eso. No a pasar a gusto, cachondamente, en reuniones sociales y en shows y en tantas cosas que se inventan para que tener a la gente entretenida. Señor Dios Todopoderoso, antes que nada queremos pedirte perdón por todos aquellos, Dios, que han hecho de este sacrificio tuyo, porque solamente tú lo hiciste. Solo el varón de dolores, Jesucristo, que padeció, sufrió, Él ha pagado ese precio muy costoso por todas las almas. Y nos ha encomendado ir y decirle a las personas, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque vienen tiempos en que las situaciones se pondrán más complicadas y más terribles y más tremendas.
donde se sabrá si verdaderamente todos aquellos que se dicen ser llamados van a ser verdaderamente elegidos o escogidos. Dura palabra es esta, dijera Pedro al Señor Jesús, o más bien uno de sus apóstoles, porque Pedro fue el que le dijo: Señor, pero no tenemos a dónde ir. Señor, es dura esta palabra de decir que solo andamos muchas veces buscando las bendiciones, la prosperidad, decretando, declarando tantas cosas que no nos corresponde hacerlas. Lo único que nosotros como hijos podemos declarar y decretar es tu bondad, tu amor, tu grandeza. Decretamos tu amor, decretamos tu gloria, decretamos tus bendiciones, tus maravillas. Esas sí las podemos decretar. Pero no podemos decretar nada a nuestro favor, ni prosperidad, es más, ni aún sanidades, porque tú sabes por qué, Dios, muchas veces estamos padeciendo. Así que Padre eterno, Dios todopoderoso, perdónanos antes, para que hagamos las cosas bien y las hagamos correctas. No pensando en nosotros, Dios, sino pensando en ti. Porque cuando vemos que todo el mundo está de cabeza y todas las cosas terminaron, y cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, todo se complicó. Cuando nos sentimos muy aptos para hacer finanzas y para hacer tantas cosas, nos damos cuenta que Satanás a través del mundo es más inteligente que nosotros, que ha diseñado tarjetas de crédito para tenernos encharcados, endeudados, amarrados, encarcelados, adeudados, sabiendo que tu palabra nos dice que no debemos de deberle nada a nadie. Y no lo entendemos hasta que estamos con el agua hasta el cuello. Oramos, Señor, por todos aquellos que estén luchando contra las finanzas y están siendo ahorcados, están siendo asesinados por este tipo de inventos que vienen de las huestes de maldad de las regiones celestes. Y que no lo vemos, que no lo entendemos, pero que sí nos quieren tener atados. ¿Cuántos no han llegado hasta el suicidio? ¿Por qué? Porque no es nada que venga de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a confiar en ti y hacer las cosas en ti. A saber, Señor, que tú no eres deudor de nadie y que lo único que debemos de deberle, Señor, a la gente, a las personas, al mundo, es el amarles. Es lo único que debemos de deberles, el saludarles, el ser amables con ellos. Es lo único que tenemos que deber. Nuestro deber está contigo, Señor. Nuestro deber está en servirte. Nuestro deber está en hacer tu voluntad. Y cuando verdaderamente nos entregamos a ti y lo hacemos, inmediatamente viene la respuesta. Sin andar buscándola, porque tu palabra nos dice que te busquemos y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Sin andar luchando, ni buscando, ni peleando, ni pisoteando a nadie, ni haciendo y deshaciendo. Como el mundo dice, el que no tranza no avanza. Pero tú nos dijiste cosas muy diferentes. Por la vara que medimos se nos va a medir, y que no hagamos para otros lo que no queramos para nosotros mismos. Señor, te damos gracias por tu palabra. La tomamos, Dios, queremos ponerla en práctica, ponerla por obra, dejarnos llevar, Señor, por ti, no por los movimientos, no por las circunstancias, no por nuestras corazonadas. Aún tu palabra nos dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Solamente tú lo conoces, Dios, y solamente en ti podemos confiar, en nadie más.
En nadie más podemos poner nuestra confianza, Señor. Maldito el varón que confía en el hombre. No podemos confiar en nadie, ni poner a nadie por ídolo, porque a la hora que nos defrauda, se nos acabó nuestro teatro. Pero tú, Dios Todopoderoso, nunca nos fallarás. Nunca te equivocarás. Tú eres el Dios perfecto, el Dios de la creación, el Dios eterno, que quiere lo mejor para sus hijos y que nada ni nadie va a arrebatarnos de tu mano. Aunque nosotros, tu palabra nos dice, fuésemos infieles, tú seguirás siendo fiel a nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén.